Claridad. Señor, una vez más estamos viviendo una profunda intimidad. Cada uno de nosotros siente su vida maravillosamente invadida por tu vida. Estamos viviendo ahora la aventura de tu vida en nuestra vida, tu fuerza en nuestra debilidad, tu vigor en nuestra impotencia. Tu luz ha penetrado en los caminos de mi ser, tú eres la luz para mi caminar. Sé que solo en tu luz, Señor, podré construir bellamente mi vida. Sé que tú vives en la luz y que nos has comunicado un poco de esa luz. Pero lamentablemente, por nuestra parte, todos son tinieblas. Señor, los hombres parecen sentirse satisfechos caminando en las tinieblas. Parecen sentirse a gusto caminando a ciegas. Con una venda en los ojos, no quieren ver. Y ese también es mi pecado. Muchas veces tampoco quiero ver. Tengo miedo de que examinando mi vida me vea obligado a cambiar. Yo te suplico, Señor, abre mis ojos. En este momento de sinceridad, estoy seguro, Señor, estoy seguro de que quiero ver. Deja que tu luz penetre ahora en mis tinieblas. Luz, claridad, resplandor, luz que ciega, transparente claridad, destello iluminador. Yo quiero ver, Señor, quiero ver. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Arleco Comprometido y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al jueves 7 de mayo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Bienvenida Luz y el Señor la bendiga. Bienvenidos todos los hermanitos que nos acompañan y que madrugan cada mañana para ayudarnos a hacer esta liturgia. Dios bendiga a los hermanos que nos ayudan a compartir este video en las redes, en WhatsApp, en YouTube, en Facebook. Dios los bendiga. Y no se les olvide que este es el momento propicio para que nos regalen un like, para que un me gusta, para que compartan el video, para hacer sentir el video en las redes. Dios bendiga a todos los que nos apoyan. Dios bendiga a los hermanitos que apoyan este servicio a través de Nequi, con sus ofrendas, con sus diezmos. Dios los bendiga. El 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez, y colocamos al final de la emisión. Lucy, muy buenos días, el Señor la bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros para poder prestar un buen servicio. Muy buenos días a todos los que están en sala y a los que nos verán más adelante a través de las redes sociales. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos las infinitas gracias por este nuevo día. Te damos la bienvenida, Señor, también tú que eres el principal en todo lo que hagamos en este ratico. Te invitamos a que seas tú, Señor, acompañándonos, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo ya en nosotros quien esté obrando, que sea la gracia que hable a través de nosotros, que sea por tu amor y por tu bondad. Señor Jesús, nos colocamos en tus benditas manos. Te pedimos que nos des oído de discípulos, que coloques palabras agradables en nuestra boca, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, llegando a aquellos lugares donde tal vez es muy difícil que llegue tu palabra, Señor. Que cada palabra, Señor, ahonde en los corazones más necesitados de oír tu palabra. Que este alimento espiritual, Señor, sea la fuerza que nosotros necesitamos para seguir perseverando en tus caminos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por siempre. Amén. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primera lectura. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran.
y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado su corazón con la fe. Porque, pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: escúchame, hermanos, Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor. El que hace esto se ha conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quien lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, vamos a hacer silencio en nuestro interior. Vamos a pedir que sea por la gracia del Espíritu Santo que nosotros podamos discernir lo que el Señor nos quiere regalar a cada uno.
¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Bueno, adelante. Muy buenos Ah, días. Bueno, eh, desafortunadamente en este mundo hoy en día, yo creo que muchas veces nosotros los seres humanos como que no entendemos realmente lo que significa el amor y lo romantizamos, lo incluso lo desgastamos esa palabra. Y siento que el Señor aquí, mire, Él lleva varios días hablándoles directamente a sus discípulos y nosotros en este momento sabemos que somos parte de esos discípulos y nos está explicando, yo creo, con todos los hechos, con todas sus palabras, con todo lo que obran cada uno de nosotros y con todo lo que hemos escuchado que obra, no solo en su vida pública, en esos 33 años que estuvo con nosotros, sino ahora en cada uno de nosotros. Y le pido todos los días al Señor que me ayude a darle ese verdadero sentido del amor, esa palabra en el que Él resume todo el resto de los mandamientos, no solo el decálogo, sino incluso de esos 600 y algo que tienen los judíos. Ahí está. Porque es que para guardar esos mandamientos, ese decálogo, hablemos solamente de los 10 mandamientos, eso es imposible si no se entiende y si no se guarda el verdadero amor, el gran mandamiento del amor, y permanecemos en él. Es imposible, porque lo otro sería imposición o muchas veces cumplimiento, cumplir ahí porque toca, porque si no me condeno por miedo, por lo que sea. Ayer nos hablaba de la alegría en nosotros, hoy nos habla de la alegría de Él, que esa es la alegría, que eso es lo que Él quiere de nosotros, que nos amemos, como nos lo dice también más adelante, que en eso nos reconozcan, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado y como nos ama a Él, como el Padre lo ha amado a Él. Y cómo podemos nosotros corresponder ese amor, no solo amándonos unos a otros, como Él nos ha amado entre nosotros, comunidad, con la familia, con nuestro entorno, con la sociedad, con incluso aquel que tal vez se vuelve una piedra de tropiezo para nosotros, o que nosotros somos piedra de tropiezo para Él, no sabemos. Eso es el verdadero, sin poner cargas, pero viviendo ese verdadero amor, el verdadero, no el nosotros, no el humano, el verdadero. Y eso es lo que veo en la primera lectura. Esa sabiduría que llenos de ese amor los discípulos, después de llenarse de ese Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos, esos nuevos que se iban adheriendo, que iban convirtiéndose, vivían ese amor y el Espíritu los iba iluminando. No le ponían cargas a las personas, no le ponían ninguna carga a las personas, sino más allá de las que el Espíritu les iba inspirando. El cumplir por amor, más que obedecer y cumplir, es el querer realizar, el querer obrar por amor la voluntad del Señor. Pidamos, le pido hoy para mí, no solo para mí, sino para todos nosotros que nos ayude a vivir, permanecer en ese amor, vivirlo, compartirlo también, darlo, para que sean muchos en ese encuentro personal con el Señor viviendo ese amor, pero el verdadero amor. Y que eso nos lleve a contar las maravillas del Señor a todas las naciones. Muchísimas gracias. amén, Nancy, gracias. Amparito, adelante. Amparo. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Pues hoy las lecturas para mí me invitan a que nosotros, la iglesia, debe ser inclusa, debe recibir a
todas las personas, sin distinción. No debe poner obstáculos ni barreras, sino que se debe enfocar en la gracia de Dios. Dios no hizo distinción entre ellos ni nosotros, todos somos iguales. Y purificó nuestros corazones con esa fe y permitió escuchar, así como yo sé que los que estamos aquí, antes Santiago, Bernabé, todos escucharon la palabra y la entendieron, creyeron y dejaron penetrar esa palabra en sus corazones, que pues gracias al Espíritu Santo que Dios les permitió porque penetrar para que ellos pudieran entender esa palabra y poder dar testimonio. También nos invita a no colocar yugos en otras personas, así como pues ellos colocaban yugos tan pesados que ni en ellos ni en sus padres soportaban. Querían colocar en el cuello algo que no podían soportar. Pues eso es una invitación a que nosotros no lo hagamos. También hay una promesa. Ahí veo que hay una promesa profética que nos dice Dios que Él restaura la casa de David, restaura para ese tabernáculo, para el arca de la alianza. Entonces, Él viene a hoy, de verdad que siento que a través de su palabra nos restaura a todos. Él restaura todo, todo. Jacob dice que la salvación no viene por la ley judía ni por las obras, sino por la gracia y la fe que tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no debemos ponernos así, ayer lo habíamos dicho, en las leyes de los hombres, sino en la fe de Dios. Y también el Salmo nos dice que contemos, contar las maravillas que del Señor a todas las naciones. Si debemos proclamar día tras día la victoria que el Señor ha hecho en ti y en mí, porque es que el Señor nos ha transformado, el Señor ha permitido una nueva vida, esa nueva amanecer, esas nuevas, es con ese amor. Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre lo ama a Él. Eso Él quiere, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Nos invita a permanecer en su amor a través de la obediencia, a través del amor en que tengamos con los otros y podamos servir con alegría y también esa comunión día tras día con Él. A través de esa comunión es que nosotros podemos dar testimonio, porque si nosotros no tenemos esa comunión diaria con Él, pues estamos, no, ciegos, vamos a escuchar al mundo. Pero si nosotros tenemos esa relación diaria y dejamos que su palabra penetre como penetró en Bernabé y ellos, también nosotros vamos a ser testigos de las maravillas que el Señor ha hecho con todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que otros puedan proclamar día tras día la victoria que el Señor hace con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Amparito. Graciela, adelante. Graciela. Bueno, mientras Graciela puede entrar, Andrea, adelante. Muy buenos días, Lucy. Muy buenos días para todos en la sala. Bueno, a mí me interesó la palabra el día de hoy, cuando en la lectura de los Hechos de los Apóstoles dice que Dios conoce nuestros corazones, muestra y aceptaba, Él conoce nuestros corazones y los acepta.
pues nos dio el Espíritu Santo a todos, a los que no creen, a los que creen, Él a todos nos dio el Espíritu Santo. En ese entonces que estaban los discípulos, ¿cómo se dice? Como y, enseñándoles a los no judíos, a los que, digamos, eh, deberíamos de decir, no, es que somos la fe es de uno solo, o es de nosotros, o es porque somos del grupo de oración Fuentes, entonces nosotros somos los únicos que tenemos esa posibilidad de aceptar al Señor y de tener todo, no. Él nos llama a todos, y porque nos da su Espíritu Santo. Entonces, em, también nosotros somos purificados por los corazones, o sea, por medio de su pasión, Él nos purificó, Él nos salvó. Entonces, y a Él también, por la fe que cada uno de nosotros tenemos, entonces, Él no quiere que nadie, o sea, que aparte de que nosotros tengamos un conocimiento o decirle al otro, ay, venga a misa, porque es que si usted no va a misa, entonces usted se va a condenar, y si usted no sigue las reglas que lleva la iglesia o no cumple el mandamiento punto a punto, pues usted se va a perder, y entonces uno le pone como es esa manera de enseñar, pero no imponiendo cargas que vienen desde el antepasado, no, sino más bien con amor y con alegría, porque eso es el Señor. El Señor es algo que Él nos salvó por medio de su cruz, Él nos salvó, y pues somos por eso salvos. Y entonces no basta con solamente eh, de imponer cosas, sino también que sea algo como amigable, que sea como algo bonito, que sea algo como que a las personas, como el ejemplo de nosotros, ¿sí? Si nosotros, digamos, somos egoístas, somos envidiosos, pues nos van a decir, ay, esta señora, o bueno, fulano de tal, que se la pasa en la iglesia, pero se manda una tacañería, o se manda una mala cara, o mal genio, o malas groserías, pues eso no es ejemplo para uno llevar al Señor a donde uno quiere que Él vaya, ¿sí? O sea, para que la gente venga y se incorpore a nuestra iglesia, para que vengan y nos sigan. Entonces es eso. Y también eh, decía también la palabra que los que se oponen a lo único que uno sí no debe de, digamos, como compartir, es esperar que aceptar, digamos, los matrimonios que no son, que son prohibidos. Y bueno, esas cosas de la sangre y esas otras cosas, eso era de lo antiguo, que no nos quedemos en lo antiguo, sino que compartamos lo que Él es hoy, lo que Jesús es hoy, y que cantemos sus maravillas del Señor en todas las naciones. El Salmo nos dice eso, que seamos siempre, que demos ese testimonio en todo momento y en todo hora y lugar donde nos encontremos, que no nos dé como esa inseguridad de decir que Él es el Dios, que lo hemos de seguir, y que si nosotros cumplimos los mandamientos, pues estamos también así cumpliendo, estamos dando el testimonio para los demás. Y también me gustó mucho eh, cuando dicen que ustedes son mis amigos, si hacen lo mismo, o sea, si hacemos lo mismo que Él nos manda, así como Él hizo y fue ejemplo con el Padre, pues así también lo podemos hacer nosotros igualmente, y está mucho mejor porque pues tenemos el Espíritu Santo y Él no nos negó nada de eso. Amén, gracias. Amén, Andrea, gracias. Dora, Muy buenos días, mis queridos hermanos. gracias. Bueno, yo me quiero referir al Santo Evangelio y el tema la palabrita que se ha tratado en estos días, que es
la alegría. Qué difícil en malos momentos ser alegre, dejar pasar las cosas. En la cotidianidad, nosotros mismos, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otro y sacarle el mal genio de manera, a veces con propósito y a veces de manera inocente. Y daña ya la armonía de la persona o se la dañan aún. Y aquí es donde tenemos que tomar ese hermoso recurso. Bueno, todo el tiempo, primero Jesús en el corazón, dejarlo hablar y que Él nos impregne y nos dé la alegría que necesitamos, o mejor dicho, nosotros agarremos esa alegría para no dejarnos permear de las cosas que no son tan agradables o que, lo que les digo, una mala situación puede dañar una muy buena actitud. Ya uno se va para el piso o uno le pone la zancadilla al otro. Entonces tenemos que echar mano de esa alegría. A mi Señor Jesús, pues fácil no le tocó. Los primeros apóstoles sí que menos, pero ellos no dejaban que la amargura del momento les dañara la misión, sino que seguían y nosotros estamos invitados a eso, a ser alegres. A veces uno en la calle, en el Transmilenio, uno se queda observando a las personas. Dios mío, bueno, la mayoría con el celular pegado ahí que van en otro mundo. El que no lleva celular lleva una cara de amargura, seguramente cargando con sus problemas, sus dolores, seguramente muy pesado, que como que le da a uno tristeza, eh, esa cruz que estén llevando. Pero bueno, eso no viene al tema porque cualquiera diría, ay, no, pues usted se le puede acercar y puede hablarle del Señor y no sé qué. Y sí, estamos para llevar al Señor en todo tiempo y lugar, pero como yo lo siento, por lo menos es en mi actitud, primero que todo, en mi actitud para así el otro también o sea, se pueda impregnar de esa alegría, de esa, bueno, de dejar de mirar que no todo es tan feo como uno lo esté viendo de acuerdo a lo que esté viviendo. Como la Sagrada Escritura hablo para mí hoy. Amén. Amén, Dora, gracias. ¿Quién más? Bueno, si se animan, pueden abrir su micrófono. Voy a compartirles lo que el Señor me ha regalado. Dios penetra los corazones. Definitivamente, los resultados se empiezan a ver cuando dejamos que Dios penetre los corazones. Muchas veces decimos que caminamos con Dios, que vivimos con Él, que estudiamos, digamos, o entramos a conocer su palabra. Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible, pero a nosotros sí nos corresponde dejar que Él penetre el corazón, o sea, estar con el corazón abierto y dispuesto para dejarlo entrar. Quería como hacer esa pequeña énfasis antes de iniciar. Pedro en su autoridad delegada le dice a los apóstoles y a los presbíteros que él ha sido escogido. Y sí, él es pues la cabeza, es el, digamos que el que Jesús escogió para que fuera pues la iglesia, para que representara la iglesia. Y hoy el Señor, a través de este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está recordando a nosotros que nosotros también somos escogidos.
no para ser la cabeza de la iglesia, sabemos que la cabeza de la iglesia pues en este momento pues es el Papa, pero sí escogidos para que coloquemos en práctica todo lo que recibimos cada día, porque cada día nos estamos alimentando de su palabra. Y así como nos ha escogido para que nosotros pues llevemos también el mensaje, nos da el Espíritu Santo. Recordemos que sin la gracia del Espíritu Santo, pues nosotros no seríamos nada, simplemente un ser humano como cualquier otro. Seguimos siendo seres humanos, solo que cuando dejamos que sea la gracia del Espíritu Santo quien actúe en nosotros, pues tenemos la autoridad también delegada para llevar el mensaje de Dios. Y también nos dice que somos salvos por la gracia, no porque nosotros seamos buenos, ay, porque nosotros aquí nos reunimos, bueno, los que pueden todos los días, entonces ya con eso ya no somos salvos, y somos buenos, ya mejor dicho, no, somos salvos por la gracia de Dios, por eso invitados a vivir en esa gracia. Y estamos llamados a el diálogo fraterno. A veces ya no se dialoga, sino se dialega. Entonces, ese llamado a que tengamos un diálogo fraterno con los demás, que si necesitamos hacer un llamado de atención o hacer, sí, una corrección, que creo que es lo mismo, que lo hagamos desde ese amor de Dios, que se nos note. Decía Andrea ahorita algo bonito y era que nosotros no seamos tacaños. Y cuando ella decía no seamos tacaños, yo pensaba en lo tacaños que a veces somos para el servicio, lo tacaños que somos para dar al Señor el tiempo, porque siempre estamos con los afanes y estamos con todo. Entonces ella decía eso, entonces yo quería como resaltar un poquito eso de que no seamos tacaños tampoco con las cosas de Dios, sino que estemos pues dispuestos para cuando se nos presente hacer un servicio o algo, nosotros tengamos el tiempo disponible que se requiere para este servicio sin los afanes. Y también decía Andrea que seamos así, que seamos ese ejemplo para que para que la gente nos siga. Pero a lo que ella creo que se refería era para que por medio de ese testimonio que nosotros debemos ser, la gente nos siga no para seguirnos a nosotros, sino seguir a Jesús por medio de ese testimonio. Bueno, también llamados a que nuestras opiniones deben ser con humildad, no que porque entonces yo ya conozco de la palabra y entonces camino con el Señor, entonces tengo que darme ínfulas de que ya todo lo sé porque yo sé más que todos, no. Con humildad siempre dar la opinión y también entender que siempre tenemos algo nuevo que aprender y que no nos las sabemos todas. Muchas veces, por mucho que caminemos con el Señor, oremos, estudiemos la palabra, hay cosas que pues no nos las sabemos, entonces también tenemos que estar como con esa humildad de querer saber, entender que también podemos aprender de los demás. También debemos saber que la palabra de Dios no se debe imponer. No es que entonces usted tiene que hacerlo porque por eso Dios nos da el libre albedrío. Entonces, nosotros nos encargamos de llevar la palabra, de llevar el mensaje, anunciar la buena nueva, todo esto, pero no es imponiendo, es dándola a conocer y ya la persona pues que la recibe, mira si la quiere recibir o si no la quiere recibir. Dice un dicho por ahí que yo le puedo dar de comer, pero no puedo hacer que le dé hambre. Entonces es algo así. Y es muy importante tener en cuenta que no somos los protagonistas, que somos solamente instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad como Él lo quiere, porque a veces queremos ser los importantes porque soy el coordinador o porque yo soy la que está dirigiendo. No, no, solamente un instrumento. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Por eso cuando iniciamos cada liturgia o cada servicio que vamos a hacer, nos tenemos que abandonar en las manos del Señor y decirle, Señor, haz tú lo que tú tengas que hacer. Muchas veces preparamos las enseñanzas
Y a veces decimos cosas que no estaban en la enseñanza, porque es Dios el que nos va inspirando a decir pues lo que Él quiere decir, y ahí es donde debemos mostrar la docilidad, donde dejamos que sea el Espíritu Santo quien vaya actuando. Y también para mí siento que el Señor me invita a que, y los invite a que custodiemos la palabra, que la guardemos, que la tengamos ahí, pero no una custodia de guardar y la tengo ahí, sino que la tengamos como en un lugar muy especial en el corazón para de esa misma manera darla a conocer. Y también nos invita la lectura a evitar las contaminaciones. Dice que de los ídolos, de las uniones ilegítimas, bueno, de otras cosas decía ahí que no lo recuerdo, pero entonces yo quise agregarles, hay cosas de las que también a veces nos contaminamos de la pereza, nos contaminamos de las excusas, entonces, ay, hoy tenga pereza porque está lloviendo, entonces, o porque esto, entonces me lleno de excusas y todas esas es una contaminación que no permite que nosotros pues también sigamos como en ese camino del Señor. Nos contaminamos de la desobediencia, nos contaminamos del ruido del mundo muchas veces, cuando nos dejamos que las personas nos digan cosas en contra, entonces nosotros como por darles el gusto como que no, entonces es eso también, de evitar que nos contaminemos de todo aquello que sea lo que nos aleje del Señor. Y llegado al caso de que, digamos, estemos contaminados de todo eso, no quiere decir que entonces, yo no soy digna de ir a Jesús, ¿no? Cada día el Señor nos va moldeando y nos va mostrando que su misericordia es grande y que con su gracia, pues nosotros podemos ir dejando pues todas estas cosas. También tener en cuenta y muy importante recordar de dónde me ha sacado el Señor, porque a veces olvidamos también que nosotros estábamos digamos, en un fango que no permitía que camináramos con el Señor. Entonces, cuando olvidamos también esto, no quiere decir que vamos a vivir dándonos látigo, yo era así, yo hacía esto, no, pero sí tener en cuenta porque esto nos va a servir mucho para el testimonio que nosotros debemos dar. Y es yo, ¿dónde estaba cuando el Señor me encontró? O sí, o cuando me dejé encontrar por el Señor. Muy importante eso para que también asimismo darnos cuenta también de todo el proceso y todo el avance que hemos tenido. Caminando de la mano con el Señor. Y en el Salmo, contar las maravillas al Señor. Y yo pienso que la mejor manera de nosotros contar las maravillas del Señor es con nuestro servicio, sirviendo no para enorgullecernos nosotros, sino para darle la gloria a Dios. Porque sí, nosotros oramos, nosotros alabamos al Señor, alzamos nuestras manos y todo, sí, y le contamos a las personas que Dios es maravilloso y todo, pero que la gente nos vea a nosotros sirviendo es una manera bonita de contar las maravillas del Señor y no volvernos automáticos, porque cuando nos volvemos automáticos, entonces nos volvemos como funcionarios más. ¿Y cómo no permitir que caer como en eso, porque se nos convierte como en un vicio de que, ay, y yo voy y hago por cumplir y por cumplir, es teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo aquí es para el Señor y que siempre que voy a prestar un servicio, por pequeño que sea, a veces coincidimos, a mí me ha pasado, tal vez a ustedes también, que uno va a la Eucaristía de alguien que murió, de esto, y de pronto no hay quien proclame la palabra. Entonces, ay, usted puede proclamar o uno se ofrece, pero antes de eso siempre orar para que el Señor sea quien esté ahí respaldando y así no nos volvemos esos automáticos que es que creemos que es ir y leer y ya, no, proclamar para que en el momento en que yo oro y me dispongo al momento de proclamar, se pueda, digamos, entender lo que el Señor quiere decir a la asamblea. Eso por el lado del Salmo. Y en el Evangelio, digamos que ya lo dijeron casi todo,
Pero entonces me pareció muy bonito ayer. Ayer yo ya había preparado la enseñanza ayer cuando, pues, cuando pasaron la liturgia. Y entonces se hablaba de permanecer en el Señor. Hoy el Evangelio también nos habla de permanecer en el Señor. Pero muchas veces cuando uno habla con las personas y las personas dicen, ay, sí, no, para mí Dios primero, yo siempre le pido a Dios y le oro a Dios. Para mí personalmente eso no es permanecer en Dios. Permanecer en Dios es caminar, es estudiar la palabra, es aceptar su voluntad, es estar dispuestos a escuchar lo que Él me quiere decir y ser obedientes. Entonces, no solo porque oro, porque esto no, yo oro, pero desde mi casa, no, es estar como en el matrimonio, en las buenas y en las malas con el Señor. Permanecer aún en la dificultad, permanecer con Él sin reproches, sino aceptando. Hay una canción muy bonita que dice que a Dios no hay que entenderlo, sino aceptarlo. Entonces nos invita también a eso. Y siendo coherentes con lo que decimos, pensamos y hacemos, porque a veces decimos una cosa, pero hemos pensado otra y nuestro actuar es totalmente diferente. Entonces ese permanecer también es como llevar esas tres cositas, lo que decimos, pensamos y hacemos. Y guardar los mandamientos, lo que les decía ahorita en la primera lectura, guardarlos, custodiar, pero no para mí, ay, yo me los quedo para mí, como cuando uno hace un alimento delicioso y entonces me lo quiero comer yo solo, no, es para compartirlo, para llevarlo, para que otros lo puedan conocer. Guardarlo en el corazón quiere decir, es un regalo que quiero, que Dios me ha dado y que quiero compartir con los demás. Entonces, mis hermanitos, tengamos en cuenta que nosotros que todos los días pues nos levantamos a escuchar su palabra y todo, queremos que Dios viva en nuestros corazones y que esa alegría que nosotros sentimos al conocer de su palabra sea también la alegría del Señor, porque nos habla de la alegría del Señor y yo me imagino que Dios se goza de alegría cuando, cuando ve que las personas que todos sentimos esa sed y esa necesidad de escuchar su palabra y que de alguna manera también pues estamos aportando para que de esas 99 ovejas que él dejó para ir por una, hay mucha alegría el Señor. En el Señor, o sea, se debe alegrar muchísimo de eso. Entonces, que sigamos viviendo en esa alegría y que sigamos siendo, ¿cómo se dirá? Motivo de alegría para el Señor. Amén. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Muy buenos días, mis hermanitos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias, Lucy. Gracias a todos por sus aportes. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor. Es el evangelio del amor. No es el evangelio de los legalismos. No es la religión por la religión. Entonces, el evangelio de Jesús tal vez es un poco más complicado porque seguir reglamentos, seguir leyes, seguir estatutos, seguir normas es fácil. Simplemente dígame en qué hay que hacer y yo lo hago. Mientras que el evangelio del amor no requiere de que, o no tiene parámetros preestablecidos o fijos. El amor en un momento puede consentir y en el otro momento puede corregir. El amor en un momento puede proteger y en el otro momento puede ausentarse por amor. Entonces, el evangelio de Jesucristo es mucho más difícil de vivir y de practicar. Mateo capítulo 23, verso 23 dice, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, aunque el evangelio de Jesucristo es el amor para con todos, en la primera lectura se discute sobre el problema de la circuncisión, se está discutiendo el problema de la circuncisión y si se mandan a circuncidar a los nuevos creyentes gentiles o no se les manda a circuncidar. Están resolviendo ese problema. Y es que hay un dilema ahí, y es hasta qué punto el aplicarle la ley, la ley de la circuncisión a los gentiles, a los no judíos, está dentro de la práctica del amor o no. Porque puede estar dentro de una práctica religiosa judía, pero a lo mejor no está dentro de la práctica del amor.
Es necesario hacer pasar a los gentiles por esa pena, por esa vergüenza, por ese dolor, para alcanzar la salvación. ¿Es necesario? Entonces, pues se da la discusión y cada uno prende su opinadero, cada uno dice lo que le parece y lo que no le parece. A tal punto se prende el opinadero que al final el mismo Santiago termina casi que metiéndolas de caminar en palabras nuestras hoy, ¿no? Porque dice que, escúchenme hermanos, Simón ha contado cómo Dios por primera vez ha designado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Claro, en realidad Pedro aquí no está haciendo alarde de su autoridad como cabeza de la iglesia. Lo que él está diciendo es que acuérdense de Hechos capítulo 10, cuando Dios me mostró la sábana y me dijo que el evangelio también era para los gentiles y me fui para la casa de Cornelio. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, yo ya tuve una experiencia, una revelación dada por Dios y Dios me mostró que le quería llevar la buena nueva a los gentiles. Y entonces Santiago está haciendo alusión aquí a eso, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que se ha invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace esto sea conocido desde antiguo. Por eso a mi parecer, y aquí es donde aparecen otra vez las leyes y los reglamentos y los estatutos, y que tal vez se les debería de aplicar a todos la ley del amor. Dice, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, o sea, no hay que hacerle la circuncisión, está tratando de resolver el problema, y tratando de resolver el problema lo agranda. Basta escribirles que se abstengan de contaminación de los ídolos. A ver, San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 va a decir, el ídolo no es nada, el ídolo no existe. El ídolo es una invención de la mente humana. Pero, ¿esto qué nos ayuda a entender entonces? Que la vida cristiana y que el caminar cristiano es un proceso de revelación. Es un camino de entendimiento. La vida cristiana, las personas, todos vamos aprendiendo poquito a poco, paso a paso, despacio y con calma. Dicen por ahí, despacio y con buena letra. Todos estamos en ese proceso de revelación. Entonces, si yo uno esto con el Evangelio, lo que nos está diciendo, en este proceso de revelación y en este proceso de entendimiento y en este proceso de manifestación de Dios, sobre todo, bueno, y con todos, pero sobre todo con los nuevos, hay que tenerles mucha paciencia, hay que tenerles mucho amor. ¿Por qué? Porque muy probablemente no van a entender muchas cosas y van a revolver un montón de cosas. Miren, eso es como cuando el joven, es como cuando el adolescente comienza a tener plata o como cuando el joven llega a la edad adulta, a los 18 años y adquiere su cédula. Se siente el chacho del paseo. Si es adolescente y tiene plata, se siente el chacho del paseo y cree que ya cogió el mundo a dos manos. Y si es joven y ya llegó a la edad adulta y tiene su cédula, ahora se siente independiente, ahora cree que nadie más puede mandar sobre su vida. En la vida cristiana sucede algo parecido. Cuando una persona adquiere algunos pequeños conocimientos, lo ve como una meta y cree que ya tiene el conocimiento de todo, ya lo sabe todo y ya es independiente, ya es república independiente de fulana, ya es república independiente de fulano. Y entonces cree que como ya entendió algunas cosas, ya puede entenderlo todo y ya puede decidir sobre todo y mandar sobre todo. Y aquí vemos a un Santiago que ya lleva un caminar cristiano, ya lleva un recorrido y aún así está metiéndolas de caminar. ¿Cómo así que se abstengan de la contaminación de los ídolos? Si el ídolo no es nada. Dice, de las uniones ilegítimas. Pues hoy en día nosotros podemos entender las uniones ilegítimas como hombre con hombre, mujer con mujer y otras cosas parecidas. Pero en ese entonces a lo mejor no se estaba refiriendo a eso, sino que se estaba refiriendo a que los judíos no se podían casar con gente que no fuera de su propia
tribu o de su propia religión. Entonces, sin darse cuenta, Santiago les está diciendo, no los obliguen a circuncidarse, pero sí los podemos obligar a que practiquen otras leyes judías que nosotros tenemos. Dice, absténganse de animales estrangulados. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Nada. Si fuera por eso, hoy en día nosotros estaríamos condenados. Porque cada vez que vamos al campo, nos comemos una gallina bien rica, es estrangulada. Y de alguna manera, nuestras vacas, las que nos comemos hoy en día en un filete, o los cerdos, muchos de ellos, la manera de sacrificarlos es estrangulándolos. Entonces, tampoco tiene nada que ver eso. Y de la sangre, y si fuera por la sangre, pues nosotros no comeríamos rellena, no comeríamos lo que llamábamos los claros y un montón de cosas. Entonces, Santiago nos está diciendo, sin quererlo decir, que a él también le falta mucho por entender, mucho por caminar y mucho por aprender. Claro, porque apenas están comenzando, o sea, es entendible la posición de Santiago, pero no es aceptable. Repito, entendible, pero no es aceptable. Entonces, habrá muchos que de pronto leen este mismo texto hoy en día, hoy en el 2026, y dicen, sí ve que la palabra de Dios dice que uno no puede comer animales estrangulados, y sí ve que la palabra de Dios dice que uno no puede tomar sangre, y sí ve que la palabra de Dios dice, espere un momentico, aguante, aguante. Santiago está en un proceso de entendimiento y todavía no ha llegado a la suficiente madurez, ni cristiana, ni en sabiduría, ni en conocimiento, como para poder determinar qué es lo que puede o no puede vivir un cristiano. Por eso volvemos al punto inicial. Lo más importante es el amor, no lo que usted se coma o lo que deje de comerse. A Santiago aquí le cabría muy bien la palabra que Jesús dijo, lo que el hombre come va a la letrina, pero lo malo es lo que sale del corazón. Entonces, tal vez tenemos que aprender a leer lo que no está escrito. ¿Y qué es lo que no está escrito? Lo que no está escrito ahí es que la iglesia estaba viviendo un proceso de entendimiento. No había llegado todavía a la revelación completa o al entendimiento completo. Y a lo mejor hoy nosotros todavía no hemos llegado a la revelación completa. Hemos avanzado muchísimo, hemos aprendido muchísimo, pero a lo mejor nos falta mucho por aprender. Yo a veces me doy cuenta que precisamente los hermanos de la comunidad, a veces los más antiguos, a veces los que dicen ser los más crecidos y los más maduros, salen con unas cosas y uno dice, Señor de la gloria, ¿yo qué he hecho durante todos estos años? ¿Qué he hecho? Y uno siente que ha perdido el tiempo. Y a lo mejor si alguien me escucha a mí predicar o enseñar, también dirá lo mismo, dirá, ¿qué barrabasadas estará diciendo este señor? ¿Qué barrabasadas estará predicando o enseñando? Es probable. Por un lado, porque creemos tener la posesión absoluta de la verdad, que de alguna manera eso era lo que le estaba pasando a estos apóstoles y a estos discípulos, creyéndose como dueños de la verdad, como propietarios de la verdad. Entonces, por un lado, nos ataca la soberbia de creer que todos lo sabemos. Y por otro lado, tenemos el problema de que no queremos entender que todavía nos falta por aprender muchas cosas más. Muchas cosas más. ¿Ustedes creen que 8 años en el seminario son suficientes para conocer toda la verdad, saber toda la verdad y tener el control absoluto de la verdad? Seamos sinceros, no, mis hermanos. La palabra de Dios hay que estudiarla toda la vida, hay que conocerla toda la vida, hay que leerla y releerla toda la vida para poderla entender. Sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo, lo más importante no es si cumplen o no cumplen estas leyes. Lo más importante es que se amen. Y en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así yo os amo yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, si no está diciendo no comer carne estrangulados, ni dejar de beber sangre, ni nada parecido. Está diciendo es, si se aprenden a aceptar y a comprender.
y no le imponen cargas a los demás, porque es que tal vez Mateo capítulo 23 lo que más juzga es eso. Ponen cargas sobre los otros que ellos mismos no son capaces de cumplir. La pregunta es, ¿vamos a sacrificar a los demás por un capricho mío, por un criterio mío, por una opinión mía, por un parecer mío? ¿Le voy a poner mandamientos y cargas a los demás y sufrimientos a los demás solo porque se me antoja? No, no está bien. Entonces, más bien aprendamos a amarnos. Es más importante eso que decir saber mucho o cumplir muchas leyes, y que de esa manera la gente conozca, el mundo conozca las maravillas del Señor, su misericordia, su paciencia con nosotros, su tolerancia. Y en cuanto a nosotros, pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de no creernos ni dueños de la verdad, ni ya demasiado maduros, adultos independientes, y más bien que aprendamos a llevar las cosas con calma. Mateo 23:23, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Bueno es el conocimiento y la ley y la autoridad y todo lo demás, pero sin dejar el amor. Y bueno es el amor sin dejar el orden. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. Infinitas gracias te damos por tu palabra, porque cada día, Señor, nos quieres. Recuerda, Señor, que lo más importante es el amor. Te pedimos, Señor, que ese amor brote de nuestro corazón, que ese amor sea como el tuyo, Padre Celestial. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que permanezcamos en el amor del Señor, amándonos unos a otros como Él nos ama. amén. Para que reconozcamos esa salvación que fue gratuita en nuestro Señor Jesús, y que esa sea nuestra, ¿cómo diría yo? Nuestra fuerte para ser testimonios de Él. Amén. Amén. Para que cada día lo conozcamos más y así podamos vivir en la alegría del Evangelio. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor Amén. sobre nosotros su rostro, nos mire con misericordia y nos regale su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por sus aportes, por el apoyo. Queremos invitar nuevamente a los hermanitos a los grupos presenciales. Recordemos que tenemos grupos de formación y misión. También la oportunidad para pues conocer del Señor, conocer su palabra y también entender los propósitos de Él. Nancy, me regala el flyer, por favor. Ahí está. De los grupos de oración no me aparece. Sí, señora, ahí está. Bueno, por favor, me colabora porque no lo veo en mi pantalla. Bueno, los grupos de oración, formación y misión presencial, de lunes a domingo. Ahora nos extendemos al domingo en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, excepto los lunes, que es en Cundinamarca, en 2 lugares, Subia y Fusagasugá. Y en Bogotá iniciamos 2 grupos nuevos, el miércoles a las 4 en Aguas Claras y los domingos grupo juvenil a las 10 de la mañana simultáneamente en Arborizadora Alta y en San Cristóbal. Bueno, mis hermanitos, también recordarles que todos los días nos reunimos pues a las 8 de la mañana para la liturgia, a las 3 de la tarde para la oración de intercesión, todos los días por una intención diferente. Hoy jueves oramos por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas.
También recordarles que sus aportes económicos son muy valiosos, ya que con estos aportes pues también apoyamos la misión, pagamos pues este medio que también tiene un costo y lo pueden hacer al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Recordemos también que cada aporte es un granito de arena y también es una bonita manera de evangelizar. Muchísimas gracias. Bendecido día para todos.